La Contraloría autorizó el despliegue de militares en la frontera norte para combatir el tráfico ilícito de migrantes. Esto luego de que hoy jueves se publicara en el Diario Oficial la toma de razón de la Contraloría General de la República al decreto supremo que autoriza la colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras del país para poder combatir el tráfico de migrantes. Cabe decir que el decreto ingresó el día 12 de enero, como comentaba José hace un instante. Esto permitiría actuar a las Fuerzas Armadas en pasos no habilitados. A su vez, se suma a las facultades que tienen para combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. La resolución llega en el marco de la crisis migratoria que vive específicamente la región de Tarapacá, donde durante la semana pasada se ha registrado el ingreso diario de aproximadamente 500 migrantes a la zona de forma ilegal, lo que ha colapsado la comuna de Colchane. Según el medio nacional, el ministro de Defensa subrogante, Alfonso Vargas, señaló esta mañana que controlar la frontera no es tan fácil. Comillas, usted puede cubrir 10 o 20 kilómetros para cuidar que no ingresen, pero sencillamente las personas dan una vuelta un poco más larga y van a entrar igual solamente al país. Agregar que además hoy día se informó la muerte de al menos 2 migrantes. Sí. Por, entiendo, las condiciones además extremas en las que vienen. Está precipitando además, es muy entonces, la verdad es que estamos ante un escenario súper complicado. Esto no es xenofobia, esto no es racismo, esto es un sentido, digamos, humano, porque como decimos, estas no son estadísticas, son personas. Y el migrante ilegal pone en riesgo no solamente, digamos, la integridad de su grupo familiar, sino que también al lugar donde llega de alguna otra manera cuando llega en estos volúmenes. Yo lo he dicho acá y en mi opinión, yo creo que este es un problema continental, no tiene que ver necesariamente con Chile, no es que seamos, digamos, Nueva York, sino que aquí hay un tema que es cuando tú tienes 8 millones de personas deambulando por el continente, que esto no pase es muy poco probable. Es una crisis humanitaria regional. Es muy si esto no se acompaña de una agenda de Cancillería, la verdad es que vamos a seguir viendo este tipo de cosas, aunque estén los tanques más grandes, aunque despleguemos todo el ejército, o sea, zanjas, muros cada vez más altos, porque requiere una solución política también. No digo solo, digo también. O sea, tiene que haber una solución en materia de defensa, sí, porque la defensa de la frontera es parte de la seguridad nacional, sin duda que sí. Yo creo que el cambio a través del decreto que hoy día avisa la Contraloría es necesario, esa es mi óptica, pese a que haya sectores del Frente Amplio que les complique, digamos. Yo sé que hay temas que tienen que ver con el ejército que a la izquierda la ponen un poquito como tensa, pero en este caso me parece que es súper pertinente. Ahora, si tú te quedas ahí, lo que vas a hacer es empujar esto un poquito más allá, vas a tener problemas fronterizos con Bolivia y con Perú. O sea, lo que tienes que hacer es tomar el teléfono, el canciller Alamán, que está preocupado de las relaciones exteriores, me imagino que lo tendrá dentro de su agenda, y llamar al presidente Arce, y llamar a las autoridades peruanas, y llamar a la autoridad colombiana y a la ecuatoriana y decir, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Exactamente. Porque tenemos 8 millones de personas dando vueltas por el continente. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a asignarnos cuotas? ¿O los vamos a devolver a todos a Venezuela? ¿O vamos a llamar a Maduro para que en algún lapsus entre en razón? O sea, algo hay que hacer. Porque efectivamente aquí hay un problema general. El alcalde de Colchane lo planteaba. Esto no se soluciona solamente resguardando la frontera. Hay que llamar al otro lado. Hay que tomar el teléfono y llamar al otro lado. En la práctica, Claudio, ¿qué significa esto de que los militares se puedan desplegar en la frontera para poder contener este tema migratorio? Una clase como rapidita de derecho a la gente. Decimos que tenemos un régimen presidencialista porque el presidente hace todo lo que la Constitución le permite. Básicamente una de esas facultades grandotas es poder también legislar solito sin un parlamento. Esto lo hace a través de los llamados decretos supremos. ¿Y qué es lo que hace un decreto supremo? Básicamente es una ley que tiende a regular alguna materia, pero esta ley pasa por una vigilancia o control por parte de la Contraloría General de la República, que es lo que están viendo ustedes ahora. Y lo que hace la Contraloría es tomar razón de esa ley, de ese decreto supremo, diciendo, ok, está ajustado por lo menos a la norma y por lo tanto ese decreto supremo va. ¿Qué es lo que se busca con este decreto supremo 265? Era básicamente poder disponer de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad para los efectos de controlar fronteras, pero era en materia de narcotráfico y de delincuencia, trata de personas básicamente.
no se había hablado de una faceta administrativa y hace unas semanas atrás se le hizo una modificación a este decreto para también darle la facultad a las Fuerzas Armadas para poder también controlar el tema administrativo o de control y resguardo de frontera en el tema de los migrantes. Y eso es lo que la Contraloría acaba de decir, ok, este decreto supremo emanado del presidente de la República cuenta con la avisación de nosotros y por lo tanto se puede ejecutar, se puede cumplir. Claro. Eso es lo que estamos comentando. Claro. Por lo tanto, teniendo este visto bueno de la Contraloría, este decreto se tiene que comenzar a ejecutar. Ahora vamos a ver un problema que le planteé el otro día al diputado Celis. Tenemos efectivos suficientes como para llevar adelante un operativo de esta magnitud. ¿Cómo se va a llevar adelante? Es una tarea también titánica ante la cual va a reaccionar en las Fuerzas Armadas. Tenemos contacto telefónico con el analista internacional Guillermo Holzman, ¿cierto, Cava? Muy bien. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por saludarnos. Hasta ahora es una información de último minuto de sumo interés para todo el país. Estábamos al aire cuando esto se confirma. Entonces, ¿qué consecuencias tiene en el análisis regional esta medida que ha tomado nuestro país, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. La verdad es que es una medida que compete al Estado de Chile, que va orientada a reforzar la frontera para el control de los migrantes, como efectivamente lo dice la solución que ha aprobado la Contraloría de la República, y con ello se amplían en términos concretos las facultades que se le había dado y tal cual se había señalado a las Fuerzas Armadas para la cooperación en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado. Eso debería estar asociado a otras medidas en términos de seguir lo que son los compromisos internacionales de Chile, que deberían estar orientados a tener más personal, generar un espacio donde los migrantes puedan reunirse, generar los criterios de evaluación de cada uno de ellos para poder posteriormente decidir cuál va a ser el destino que van a tener, si en términos de quedarse, digamos, en Chile bajo las condiciones que el Estado establezca, o establecer los mecanismos necesarios para que retornen a sus países. Perfecto. Y esto probablemente va a ser un tema que va a tener que ser discutido en organismos regionales, dado de que no solamente Chile está con ese problema, sino que también está Perú, Ecuador, exacto, Colombia, entre otros, e incluso Brasil, por el lado norte de América del Sur, tiene exactamente el mismo problema. Entonces, Guillermo, acá estamos hablando de un tema humanitario. ¿Esto debiese conllevar un despliegue, un traslado de una cantidad no menor de efectivos de las Fuerzas Armadas a la frontera norte, ¿cierto? Sí, conforme una planificación, lo que se hace en estos casos normalmente, dada la imposibilidad de colocar efectivos militares en la frontera, además porque eso significa avisarle a los países vecinos que se va a hacer tal despliegue con tal finalidad, que son parte de las normas acordadas entre los países. Se va a concentrar seguramente en una planificación para poder neutralizar los pasos inhabilitados que se están usando actualmente, y se va a hacer ahí probablemente una selección entre los que son de mayor frecuencia, para ahí concentrar las fuerzas ahí y generar la acción que el Ministerio de Defensa y el gobierno le estén pidiendo justamente a la Fuerza Armada y con los migrantes. Perfecto. Entonces este movimiento debiese ser comunicado también a los países fronterizos, a Bolivia, a Perú. Exactamente, es lo que está, digamos, en la legislación regional o internacional, y particularmente en los acuerdos de asociados a seguridad y defensa entre los países de la región. Cualquier movimiento de tropas, sea para ejercicio, sea para otro, debe ser comunicado con antelación al país vecino para que éste no considere de que se trata de una acción militar que pueda tener algún efecto en su soberanía. Perfecto. José Antonio. Nada, yo insisto, creo que hay una mirada integral, ¿no?, de este tema, y la crisis venezolana no tiene otro destino que empeorar. O sea, yo lo decía ayer, el salario real ha caído a $3 mensuales, o sea, por la devaluación del bolívar. Hay falta de gasolina, hay cortes eléctricos. La verdad es que la situación en Venezuela está lejos de solucionarse. Entonces la proyección de que más personas sigan saliendo es algo real, es algo concreto. A mí me parece que aquí urge una solución continental, una mesa de trabajo, algo, porque si no, la verdad es que por más fronteras cerradas que haya, no se va a alcanzar nada. O sea, yo no sé qué mirada tiene Guillermo de eso, de lograr de alguna u otra manera generar un espacio, digamos, de negociación
continental. Ahora, yo entiendo que la pandemia ha desplazado las prioridades de los gobiernos y evidentemente el tema político a nivel continental ha quedado en un segundo plano, producto de la crisis sanitaria. Pero este no es solamente gente moviéndose, o sea, hay un origen que es bien particular y me parece que hay que atender la génesis de todo esto. No sé qué es lo que piensas tú, Guillermo. Mira, la verdad es que yo te cuento la razón en la base del argumento. Efectivamente, acá lo que correspondería, si como ha sucedido, Chile y otros países que consideran de que hay una crisis política en Venezuela, que en virtud de esa crisis política, económica y social que hoy día vive este país, donde Chile y otros países están haciendo fuerza y así haciendo presión para que retorne a la democracia. Efectivamente, la salida de venezolanos hacia otros países es la respuesta a esa crisis, por lo tanto debería caer en el concepto de refugiados. Para que sean refugiados hay todo un estatuto internacional y esto tiene que conversarse y negociarse con ACNUR, con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, porque deben establecerse varios parámetros y eso permitiría, por ejemplo, colocar campamentos para los migrantes que están entrando al país, poder colocarlos ahí, darle la atención médica y todo lo que se requiere, pero a su vez evaluar cada una de las situaciones mientras se aumenta la presión para la situación de Venezuela. Exacto. Es lo que hizo Europa con respecto a Siria, por ejemplo, considerando que son cosas distintas, pero que caben en el mismo concepto. Claro, o sea, yo creo que ahí Guillermo da en el clavo, que el fenómeno venezolano no se lo ha abordado desde la complejidad que tiene, digamos, porque estamos hablando de inmigración ilegal como si efectivamente fuera gente que tomó sus cosas y fue en busca del American Dream, digamos, y no es así. O sea, hay una dictadura, viola derechos humanos, hay problemas de acceso a alimentos. Yo estuve en Venezuela 4 veces, he estado en Venezuela, o sea, a mí no me van a ni a contar cuentos. O sea, hay gente hurgando en la basura, o sea, las cajas de alimentos que entrega el gobierno tienen alimentos descompuestos, o sea, efectivamente hay una situación que a lo mejor no es una guerra civil como el caso sirio, ni tampoco es terrorismo como el caso de la Federación Rusa, pero tenemos hay una arista política, digamos, ese caso que es parecida a la inmigración cubana en la década del 70. O sea, y ahí tú tienes la ley de ajuste cubano, que de alguna u otra manera se vino a hacer cargo de eso. Pero de todas maneras, lo que tú vas a la raíz del problema político que tiene Venezuela, no existe ningún organismo internacional que pueda hacerse cargo de eso. No, la ACNUR, pues. No puede. Porque pero la ACNUR te entrega recursos, te organiza campamentos de refugiados. ¿Vamos a tener campamentos de refugiados en las fronteras? Bueno, y ahora no los tiene. ¿Cómo? Pero si ahora los tiene igual. Campamentos son las calles de Colchane. Pero si ahora son las plazas. Los refugiados, ¿qué van a hacer? Van a atacar al gobierno porque van a decir cómo el gobierno tiene a esa gente de forma inhumana en esos campamentos de refugiados. ¿Qué es lo que pasó en la frontera mexicano-estadounidense? Siempre van a atacar al gobierno. Cuando hay una génesis como esta, que tiene que ver con una dictadura, narcodictadura, y hay violaciones de derechos humanos, en el fondo tú cierras la frontera, ya la cierras. Porque tenemos que protegernos de eso. Sí, pero no vas a solucionar el problema. Es que yo sí voy a solucionar el problema para mis connacionales, voy a solucionar el problema para los chilenos. Yo sé que es inhumano, yo sé que es Claudio, si ya tenemos una cuota de ayuda colapsada. Iquique colapsó, mira lo que ocurrió, todo colapsado. Es cosa de mirar la historia de, por ejemplo, de los problemas entre Israel y los territorios autónomos palestinos. O sea, Israel aplica cierre, checkpoints y ha habido matanzas horribles en el Líbano, en fin, porque tú tienes que ir a la raíz. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en la agenda de seguridad. Creo que creo que el decreto está orientado, digamos, dándole a las Fuerzas Armadas la atribución que deben tener y que tienen, de hecho, que es el resguardo de las fronteras, porque es un tema de seguridad. Estoy completamente de acuerdo. Pero creo que si tú no acompañas la agenda de seguridad con una agenda que se haga cargo del problema político, a nivel Cancillería, a nivel diplomático, a nivel de organizaciones internacionales, está coja la solución. Pero tú ves a Maduro sentarse con algún gobierno. No veo a Maduro nada más. No pasa por Maduro, digamos. Todos menos Maduro. O sea, Maduro, por eso sácalo de la ecuación. Tenemos que hacer cargo del problema venezolano, la cuestión venezolana. A ver, perdón, Guillermo, quiero aprovechar a Guillermo porque Guillermo ha tenido la diferencia de conversar con nosotros hasta ahora. Hoy la solución va más entonces por lo que plantea José Antonio, lo que de alguna manera esbozabas tú. Aquí tiene que haber un organismo internacional que congregue a los países de América para ver cómo se soluciona esto desde la raíz, o cerramos fronteras.
digamos, una opción es cerrar fronteras, pero eso iría en contra de todos los acuerdos y tratados que Chile ha firmado en el sistema internacional en el término de darle libertad de movimiento a los migrantes. Acá hay un problema, que este movimiento de migrantes es por la situación que vive Venezuela y están llegando a varios países, incluido Chile. Sí. A Chile, ¿qué le interesa? De que estos migrantes, en la cantidad que están llegando, no aparezcan en las ciudades, colapsando los servicios públicos, colapsando la natural convivencia de las ciudades, y poder agruparlos en un solo lugar conforme a las normas internacionales para poder darles una solución tan pronto esa sea factible. El tema es que cuando llegan una cantidad de migrantes, cuando vienen sin papeles, vienen sin ningún tipo de documentación o respaldo respecto a su situación, tanto personal, familiar como de salud, se hace un problema interno a los países. Entonces el tema acá, para el punto de vista de soberanía de Chile, es cómo evita que eso se transforme en un problema de interior del país, dado la situación en la cual todos conocemos que estamos, y efectivamente generar una posibilidad de asistencia, digamos, humanitaria como corresponde a los refugiados, sí, pero a su vez también cautelar la salud y la seguridad o las condiciones de seguridad que el país requiere. Porque hay un problema práctico, o sea, tú ya tomas al migrante y lo expulsas, digamos, pero ¿dónde lo vas a dejar? ¿En Bolivia? ¿En Perú? Es que ese es el problema, todos los venezolanos habría que dejarlos en Venezuela, los bolivianos... ¿Ves? Es un tema. Entonces, pero me sale más barato el charter lleno de bolivianos que tenerlos acá de migrantes que nos colapsen los servicios públicos, de alimentación y todo. Eso puede transformarse en un juego eterno. Si pudiese hacer... Es que ahí ya ¿cuál es el problema? Que ahí tiene mucha razón Guillermo, y quiero informar algo a la opinión pública, que tal vez le falta esa pata a la cueca. ¿Por qué el gobierno ha tenido esta actitud tan blanda, según algunos, con los migrantes? Porque efectivamente todos los tratados ratificados por Chile, que tienen rango constitucional, hablan de derechos humanos de migrantes, hablan de derechos humanos básicos que tienen que ver con la migración, y por eso que el gobierno, en virtud de esos tratados, no puede bloquear las fronteras ni podría hacer nada. Para hacer todo lo que yo estoy hablando, necesariamente debería modificarse a nivel, dejarse sin efecto esos tratados o modificarse la Constitución. Y ese es el gran problema que tiene. El gobierno está comprometido internacionalmente por esos tratados a comportarse de esta manera. Si quieres comportarte de otra forma, hay que modificar el estatuto legal que tenemos. Por eso que el gobierno no lo ha hecho así. No es tan simple mandar militares, no es tan simple bloquear fronteras, no es tan simple generar esta cuestión, que aquí es súper fácil decirlo, pero que en la práctica jurídicamente podría generar un tremendo problema jurídico internacional a Chile. Perfecto. Cristian, quería otra... A ver, Guillermo, sí, dame un segundo. Si me permiten, el decreto que publica hoy día la Contraloría es bastante claro en términos de que el apoyo de las Fuerzas Armadas es para el tráfico ilícito de migrantes. Sí. Entonces, eso permite efectivamente generar campamentos, o lo permitiría al menos, eso de decisión política, para poder evaluar si efectivamente ellos cumplen con las reglas, que tienen causas que no en otros países, y eso es lo que permite a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no van a ser parte de... Acá no se han cerrado las fronteras siguen abiertas, sí, pero acá lo que por las Fuerzas Armadas van a ir a cautelar de que efectivamente no haya tráfico ilícito de migrantes, como efectivamente lo dice el decreto, con el alcance que hace Contraloría al respecto, en torno a que las Fuerzas Armadas solamente se van a usar para ello. Las Fuerzas Armadas no van a andar persiguiendo migrantes. No puede, pero la formación de campamento a mí me parece que es una fórmula que se ha usado en otros conflictos internacionales y que ha funcionado, porque tampoco la formación de campamento además desincentiva la migración, porque el migrante sabe que va a quedar en el campamento. Pero las condiciones son inhumanas en esos campamentos. Bueno, pero todas las imágenes que tú ves internacionales de pésimo trato de la dignidad humana emanan de esos campamentos. Que ahí entramos en un laberinto, pues, en un laberinto que no salimos más. O sea, no campamento, ok, cerramos la frontera, pero no los podemos devolver al país vecino. ¿Es boliviano o es peruano? Ustedes los dejaron entrar por su frontera norte, problema de ustedes. Si no quieren inmigrantes, bloqueen su frontera norte como lo hizo Perú. Pero el problema está que nosotros estamos filtrando todo. Ahí tú tienes que tener una respuesta regional. Claro. Es que sería el ideal, pero de aquí que nos pongamos de acuerdo. Pero la respuesta regional no va a ser otra hasta que caiga la narcodictadura. Porque el problema que está instalado en el caso del pueblo venezolano es la dictadura que tiene destruido el país. Exacto. Entonces, mientras siga Maduro y sus secuaces en el poder, el problema va a seguir creciendo y van a seguir teniendo que arrancar los venezolanos de su país. Entonces, claro, el buenismo de repente en este tipo de cosas yo creo que no sirve. Aquí hay que, ser muy claro. Esto no tiene solución para el drama, por ejemplo, que viven los venezolanos hasta que caiga la narcodictadura de Nicolás Maduro. O sea, esa es la única solución
porque el resto, diálogo, acuerdos, conversaciones... Mientras eso pase, Cristian, los migrantes van a seguir llegando. Bueno. Siguen llegando mujeres embarazadas, niños, gente de la tercera edad que viene caminando por América. Nosotros somos... está con nosotros Carlos Gutiérrez. Carlos, gracias por acompañarnos esta tarde. Hola. Te quiero preguntar cómo operan los militares en la frontera, cómo lo hacen. Pero hay una pregunta que me quedó en el tintero para Guillermo, porque nosotros somos el último país, el más lejano geográficamente. O sea, hay experiencia previa. Primero Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador por el norte, Perú. En Perú, los militares, esta medida se tomó antes. ¿Cómo les funcionó a ellos? ¿Cómo es la experiencia peruana? Le funcionó, diría, bastante bien. Los migrantes empezaron a pasar por otros lados y hubo ahí ciertas facilidades para que pasaran por el territorio peruano, pero no se quieran en el territorio peruano. El tema, y alguno de ustedes lo mencionaba, es que Chile es la estación terminal. Es decir, digamos, no hay posibilidad de pasar a la otra parte, eso por un lado. Por el otro, las condiciones económicas o socioeconómicas, tanto de Ecuador como de Perú, son bastante más complejas que las que tiene Chile actualmente. En consecuencia, si tú eres migrante y estás escapando de un régimen donde no puedes sobrevivir o desarrollarte, vas a buscar un lugar donde tengas la mejor opción. Y esa mejor opción para muchos migrantes sigue siendo Chile. O sea, el viaje es a Santiago con escalas en otras partes, pero además países como Perú, de alguna manera, facilitaron el paso de estas personas a nuestro país. Ahí puedo explicarlo brevemente. Sí, José, por supuesto. Se ha distribuido de esta manera. La mayor absorción de inmigrantes venezolanos evidentemente está en Colombia. Sí. Colombia tiene una frontera, yo diría que de las más complejas de América Latina, que comparte con Venezuela, porque no solamente está el tema geográfico, que es una gran selva geográficamente muy irregular, con grandes, digamos, escarpados, sino que también están los campamentos guerrilleros aún. Ha habido, digamos, enfrentamientos permanentes entre la guerrilla colombiana y el ejército colombiano, pero ¿cuál es el problema? Que los campamentos guerrilleros, algunos de ellos se ubicaron en suelo venezolano, y la denuncia del gobierno colombiano fue apuntando en ese momento al expresidente Hugo Chávez de que permitía la instalación de campamentos de la FARC y del ELN en suelo venezolano. ¿Y qué pasaba? Que al ser una frontera tan tupida y tan compleja, el ejército colombiano más de una vez, persiguiendo guerrilleros, pasó la frontera, y ahí se generaron problemas importantes, digamos, donde se elevó la tensión diplomática entre ambos países. Ahí tú tienes 1 millón de personas. Colombia ha intentado manejarlo lo mejor posible. De hecho, los pueblos fronterizos son, digamos, los que sufren más, porque los venezolanos salen para hacer compras y abastecerse de cosas que no tienen en Venezuela. De ahí tú tienes Ecuador, que viene, digamos, con un grupo también importante, ya no del 1 millón, sino estaríamos hablando, no recuerdo la cifra exacta, pero estaríamos en torno a los 300 y tantos mil, de los que se sabe, porque también hay una cifra bien oscura. Luego viene Perú, hay parte importante en el norte de Brasil, aunque desde el gobierno de Bolsonaro aplicó en el estado de Roraima, sobre todo, una política muy, muy dura. Cerró fronteras también. Y eso hizo descender en forma importante la migración hacia Brasil. Y bueno, y después lo que queda con Perú. Y efectivamente, claro, el periplo a Chile es vía terrestre. Pero ojo que la cerrada que hizo Perú con Ecuador, que dejó la escoba, hizo que todos los migrantes entraran por Bolivia. Y por eso que hoy en día tenemos la escoba en Antofagasta. Es eso. Porque todos se desviaron definitivamente por Bolivia, que les dio free pass, y llegaron acá y colapsaron lo que usted está viendo en su pantalla. Entonces, ¿cuál es el tema? Si ya sabemos dónde está la escoba, hay que poner mano dura ahí, hay que trabajar en eso. Y no podemos dejar que Chile siga colapsando por un buen corazón, que lo tenemos, pero ya paremos, ¿cachai? Si no podemos refugiar a toda Latinoamérica, no podemos.